¿Se puede oír a un hombre romperse en silencio cuando la nieve le roza los tobillos? El viejo veterano escuchó algo que no era viento. Un jadeo ahogado, un gemido contra la blancura que cortaba la cumbre como un cuchillo. El caballo negro, sin nombre para los forasteros, bajó la cabeza y dibujó con sus fosas nasales un halcón de vapor en el aire. La niebla olía a pino y a aceite de linimento. Olía para el veterano a las estaciones que había intentado enterrar. Avanzaron juntos por una senda que el mapa ya no reconocía, y la nieve les devolvió una figura doblada como un secreto. Un guardabosques con la cara empequeñecida por el frío, la gorra a un lado, un chaleco salpicado de sangre que salía en cuentas pequeñas sobre la nieve. El hombre tirado levantó una mano con un esfuerzo que sonaba a faro apagándose. Miró al veterano. Miró al caballo. Sus labios apenas formaron una palabra que nadie hubiera esperado. Fue entonces cuando el veterano vio la cicatriz en el lomo del caballo, y algo, en la mirada del guardabosques, hizo que un nombre del pasado se golpeara contra su pecho, que dentro de ese nombre reclamaba al veterano desde una noche que él había jurado olvidar. La cabaña del veterano estaba hecha de manos y recuerdos, tablas gastadas, una pequeña radio que siempre fallaba en el mismo dial, y una taza con una marca de quemadura que nunca lavaba del todo. Cada mañana él se ataba las botas con la misma mecánica reverencia que se ataba la culpa al cuerpo. Cada noche encendía la lámpara y repasaba con los dedos una foto plegada en la mesita, una risa que ya no tenía fecha, mientras el caballo dormía encorvado en la oscuridad, pegado a la pared como quien guarda la frontera entre la casa y el bosque. Nadie del pueblo bajaba la colina sin una razón, y él no bajaba por las suyas. La gente hablaba de un hombre que había visto más de lo que debía ver, y por eso habló menos. Había llegado al pueblo años atrás, sin familia que reclamara su nombre, con un pecho que cerraba a la gente como si fuese una caja con llave. Su vida era una sucesión de pequeños ritos. Limpiar la herradura, acariciar la crin del caballo en la misma dirección cada tarde, acostar la radio a una hora exacta, que a su modo, eran la única forma que conocía para sostenerse vivo. El caballo negro había aparecido en la primera primavera después de su llegada. Un animal herido junto a un alambrado, con una cadena que más tarde descubrió no era de hierro común, sino de una mezcla de barro y sangre seca. Tenía un corte en la base de la cola, y una sensación en sus ojos como si conociera la palabra huida mejor que la de hogar. El veterano hablaba poco, pero cuando abría la boca era como si devolviera piezas a su propio rompecabezas. Lo llamaba el caballo y nada más. Lo alimentaba de su mano, lo curaba con ungüentos mezclados por él mismo y por las noches, se sentaba en la escalera con la manta sobre las rodillas y escuchaba el respirar del caballo, como si aquel aliento fuera un metrónomo que le recordaba que aún estaba vivo. En la ciudad comentaban que era extraño un hombre con un caballo en el siglo de los motores. Pero aquí la montaña le permitía ciertas nostalgias. Un animal era una compañía honesta. No hacía preguntas. Nadie sabía por qué el veterano se había retirado a esa soledad que olía a pino y a nieve vieja. Él solo sabía que la voz que lo despertó en la trinchera todavía lo llamaba en sueños, que había promesas que no cumplió, y una carta en su bolsillo que no tenía valor para abrir. El caballo, con su lomo negro y su manera de inclinar la oreja hacia los ruidos lejanos, parecía ser el único puente entre aquel tiempo y el presente helado. Plantó en su interior una lealtad silenciosa, la clase de lealtad que no pregunta por papeles ni por banderas. Cuando el guardabosques apareció, doblado en la nieve como una cifra incompleta, el veterano sintió que algo antiguo y lento se movía bajo su piel. No fue solo la urgencia de socorrer a un hombre. Fue la inquietud de que el mundo, ese que él pensaba poder medir con sus pasos, había enviado ahora un mensajero a su puerta, envuelto en gorra y sangre. De la cabaña salieron mantas,
una botella con alcohol para limpiar, y una linterna cuyos rayos temblaban como si supieran que en la noche no todo se puede iluminar. En la mirada del guardabosques, además del frío, había otra cosa, el reconocimiento de algo que pertenecía tanto al caballo como al veterano. Él murmuró un nombre que, por un instante, vibró como una campana en la garganta del veterano. Era el primer hilo que podía jalar el tejido entero. El guardabosques dijo con la voz reducida por el hielo, que lo encontraron cuando ya pensaba en dejar de buscar. Tenía el rostro quemado por el viento. Tenía una tarjeta rota con un escudo y un número y un mapa, con una ruta rayada en rojo. Su mano, que antes había sido firme con la gente del bosque, ahora temblaba cuando el veterano sujetó su muñeca para buscar el pulso. «No aguantaré otra noche», dijo. La nieve me vino encima. Dio un respingo que sonó como un juramento. Le pidió agua. Le pidió algo para calentar la espalda. El caballo, con las orejas en alerta, olfateó la herida del guardabosques. Acercó la cabeza y empujó con el hocico como ofreciendo calor. El veterano observó cómo el animal distinguía la piel herida, y por un gesto que fue pequeño y decisivo, se inclinó a apoyarla contra su costado, para que el calor animal fuera un yeso. En ese momento, el caballo exhaló un sonido corto, casi humano, y en el mármol blanco de la noche, el veterano sintió una ternura antigua que le rompió la mandíbula. La noche cerraba como una boca. Había un viento que barría la cima en cortinas. La radio estaba inútil. El teléfono no tenía señal. El veterano improvisó un sitio para el guardabosques dentro del cobertizo. Lo cubrió con mantas que olían a tierra y a detergente rancio, y preparó un fuego con leña húmeda que crepitó con resistencia. Mientras tanto, miró la cicatriz en el costado del caballo que el guardabosques había tanteado con la mano. No era una cicatriz cualquiera. Era una quemadura en forma de herradura que no pertenecía a su terreno. Era una marca que olía a gente y a órdenes. Una marca que podía, en otros tiempos, señalar propiedad o pertenencia. El veterano la conocía. La conoció en el brillo de una foto, en la memoria de una mochila, en el latido de una noche en la que la pólvora les dio nombres a los muertos. Aquella herradura era una pregunta que exigía respuesta. «¿De quién es ese caballo?», preguntó el guardabosques con labios azules. Su mano buscó la del veterano no como quien pide, sino como quien confirma la realidad. El veterano prefirió callar. Las palabras le costaban como piedras en la garganta, pero sostuvo la mirada y, después de un silencio que pareció una eternidad, dijo: «Lo encontré herido. Nadie lo reclamó». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. El caballo, por su parte, mantuvo las orejas pegadas a los sonidos. Un animal no finge lealtades. No se dejó domesticar por el lenguaje humano. Se dejó domar por la presencia. En la madrugada el guardabosques despertó de pronto y dijo un nombre: «Rogers». No supo por qué lo dijo. La palabra quedó colgando. El veterano lo miró, y en sus manos se despertó un recuerdo que golpeó sin piedad. Rogers era el apellido de un teniente que había muerto en una operación que el veterano aún recordaba como una habitación cerrada. Aquella muerte le había marcado la espalda con una culpa que aún pesaba como una maleta que no había sabido devolver. ¿Qué tenía que ver Rogers con el guardabosques moribundo y con la marca en el caballo? El guardabosques cerró los ojos y empezó a vomitar nieve y sangre. «No es normal», dijo entre dientes. «No por la nieve. Por lo otro». Sus ojos buscaron el caballo. Lo vieron con un equipo, buscando algo que no debían buscar. Su voz era una cima. El viento trajo ruidos de motor muy lejos, como una monstruosa respiración metálica. El veterano se tensó. Quiso creer que era la imaginación. Quizá eran lobos, quizá no. El guardabosques abrió los ojos y con una lucidez desesperada, dejó caer una frase que parecía arrancada de una radio clandestina. «No lo dejes ir. No lo vendas. No permitas que lo arranquen de tu mano».
Miró al veterano y luego al caballo, y en ese instante el animal, que hasta entonces había permanecido rígido, se estremeció. Los pasos en la nieve se acercaron. Alguien o algo recorría la línea del bosque con paso deliberado. ¿Eran cazadores? ¿Eran hombres con contratos? ¿O algo peor? El guardabosques murmuró que había una compañía que cazaba animales con marcas de guerra, que vendían esos animales a coleccionistas a un precio que compraba silencios. Se lo llevan por partes, dijo con la boca seca. Primero el caballo, luego si alguien pelea la bronca. La voz se fue apagando. El veterano sabía pelear, pero la guerra no lo había preparado para la ferocidad del comercio que desangra la vida en piezas. Había aprendido a esperar órdenes, no a negociar con hombres que llegaron en camionetas a arrancar pertenencias. Miró al caballo. Su crin recogía la nieve como quien colecciona migas de una historia. El animal respiró con fuerza, sus fosas dilatadas mostrando nervio. El veterano supo en ese momento que perder al caballo sería perder su último idioma, que el animal era la última cosa que le respondía sin reproche. Se preguntó si tenía derecho a poner en juego su vida por un ser que no podía hablar. La pregunta fue contestada cuando el guardabosques, con un esfuerzo imposible, extendió la mano y deslizó sobre la palma del veterano una fotografía arrugada. Aparecían 3 hombres. Uno con la insignia que coincidía con la de la herradura marcada en el lomo del caballo. En la esquina una fecha. El veterano contuvo la respiración. Él los vio, susurró el guardabosques. Los vio en el monte. Dijeron que era propiedad histórica. Dijeron que podían llevarse piezas. Pero era todo mentira. Empezó a golpearse la frente con la mano como si quisiera sacar la memoria de su cráneo. Hay gente que roba caballos porque hay gente que paga por caballos que llevan algo dentro. El veterano miró la foto. La nieve se volvió más dura, como si el mundo apretara los dientes. La cara del hombre en la foto tenía la misma expresión que el veterano conocía demasiado bien. La expresión de quien cierra la puerta justo antes de que el incendio llegue. La noche no daba tregua. Los pasos se transformaron en voces murmuradas. Desde el bosque vino un crujido que sonó a un trueno apagado. El caballo pegó un respingo y dejó escapar un relincho ahogado. Una nota rota que era a la vez aviso y miedo. El guardabosques respiró con violencia y dijo: «Si me ayudas a cruzar el paso puedo salvar un detalle. Puedo decirte quién es el que manda. Puedo decirte qué buscan». Su aliento era una vereda de vapor. El veterano dudó solo un segundo. Sabía que alguna decisión lo empujaría a una pendiente sin retorno. Ayudar al guardabosques significaba abrir otra puerta a secretos que tal vez debían quedarse enterrados. Pero mirar al caballo que ahora se apoyaba en su pierna como si pidiera pacto, fue la respuesta. Lo tomaría todo. Cuando el veterano alzó al guardabosques, notó que su cuerpo estaba más pesado de lo que parecía. No solo carne y hueso, sino culpa y un cansancio que olía a metal. Lo llevaron al borde del sendero, donde la montaña aún ofrecía un refugio entre 2 rocas. Afuera, en la línea del bosque, una luz roja se movió como una pupila. Alguien arrastraba una cuerda. La figura que emergió de la borrasca llevaba algo que brillaba bajo la nieve. Una placa, un nombre, una herramienta que no prometía nada bueno. El veterano apretó la mandíbula. El guardabosques, con un último acto de fuerza, le susurró en el oído una frase que fue menor en sonido pero gigantesca en significado. No confíes en ninguno que venda su lealtad por dinero. Esa noche, mientras el humo del fuego luchaba por levantarse, el veterano comprendió algo en la barriga. El caballo no era solo un animal para él, era un testigo. Y los testigos en ciertos lugares se convierten en botines. El ruido de las botas en la nieve se hizo más próximo, y el caballo, por primera vez desde que llegó a su vida, se acercó y apoyó la cabeza en su hombro como quien firma un pacto. El gesto fue pequeño, fue enorme. Fue la primera vez que el veterano sintió que alguien, aparte de él, tenía una razón para permanecer. Entonces, en el borde de la oscuridad,
Un grito corto rasgó la noche. No era humano. No del todo. Era una mezcla de sierra y miedo. El guardabosques se incorporó con un sobresalto, y con voz cortada, dijo algo que dejó al veterano rígido. Ellos también me buscaron a mí, y encontraron algo bajo la nieve, algo que no debieron. La frase no se completó. La mirada del guardabosques cayó sobre el caballo con una intensidad que partía la carne. No es solo por la marca, murmuró. Es por lo que el caballo sabe dónde está enterrado. El sonido de las botas se convirtió en un ritmo marcial acercándose. A la luz mínima que quedaba, una figura se recortó contra la ladera y en su mano tartamudeaba una linterna. Los ojos del veterano buscaron la válvula que abría la antigua camisa de guerra en su interior. La decisión. Sabía ahora que lo que había empezado como rescate podía terminar en violencia, que la montaña tenía memoria, y que alguien venía a quitarle lo único que le respondía sin reproche. El caballo apoyó la frente contra su mejilla. Fue en ese contacto cuando, por primera vez desde la guerra, el veterano sintió que el pasado y el presente se tocaban, y en esa unión íntima, el guardabosques murmuró una última cosa que caía como una losa. Si quieres salvarlo, debes seguir hasta la cueva donde enterramos la caja. El veterano percibió la palabra caja como una bomba en el pecho. La cueva. La caja que se supone se había quedado bajo la nieve desde años atrás. ¿Qué había dentro de esa caja? ¿Por qué un caballo y un guardabosques la vinculaban? ¿Quién pagaría por algo que un caballo podía de alguna forma señalar? Y mientras la respuesta se deslizaba entre ellos como un hielo quebradizo, la figura en la ladera apretó el paso. El veterano tomó al caballo por la brida, y en la respiración del animal leyó una decisión que no era solo suya. Iban a buscar la cueva. Iban a levantar la tapa de lo que alguien había escondido. Iban, por primera vez desde que la herradura marcó su costado, a enfrentarse con aquello que el pasado nunca dejó morir. La montaña exhaló. La nieve guardó silencio. Y al saltar hacia la senda que bajaba en zigzag, el veterano oyó en la distancia un motor detenerse como si la noche lo engullera entero. Fue entonces cuando, con la respiración contenida, supo que las cosas que descubrirían no podían ser devueltas al olvido. El primer relincho nocturno se quebró en el aire, y justo cuando estaban por moverse, una voz cercana, que no había oído antes, pronunció su nombre con una calma que heló la sangre. No te muevas. Sabemos quién eres. No te muevas. Sabemos quién eres. La voz vino clara, rasposa como la caña de una vieja radio, y se posó sobre la ladera como si fuera una orden escrita en hielo. El veterano clavó los dedos en la brida hasta que le dolieron las palmas. El caballo arqueó el cuello y apretó las fosas nasales, fumando pequeños fantasmas de vapor en la noche. El nombre que habían dicho era su nombre real, el que había escondido dentro de una chaqueta sucia tantos inviernos atrás. Lo pronunciaron como quien cita una deuda. Las sombras sobre la cumbre se multiplicaron. De la línea de árboles emergieron 3 figuras, una con la luz roja que ahora oscurecía su cara, otra, más corpulenta, llevaba una chaqueta con marcas que olían a negocios sucios. La tercera, la que caminaba con calma, tenía una manera reconocible de sostener la mandíbula que el veterano conocía demasiado bien. Era la misma inclinación que vio una vez en un teniente, que había sonreído con los labios apretados. El hombre se acercó como un depredador con hábitos de hombre de negocios. «Pensamos que te habías ido», dijo. «Pensamos que la montaña ya no tenía secretos para ti». El caballo se tensó. Sus orejas se voltearon hacia el sonido, y luego hacia el veterano. No era miedo lo que veía en sus ojos. Era decisión. El animal apoyó sus patas contra la nieve como si quisiera anclar la tierra misma. El veterano sintió algo desconocido. No solo la protección del animal, sino una alianza absoluta, como si el caballo entendiera que la verdad era ahora la única moneda que valía la pena. «Deja al hombre», dijo el jefe con voz que no escondía desprecio. «No buscamos pelea,
Solo queremos el caballo y la caja. La palabra caja volvió a golpearle el pecho. El veterano recordó la cueva. Recordó la foto arrugada. Recordó a Rogers y su última noche. Había enterrado una caja en una cavidad que daba al mundo con la boca de una cueva. Dentro puso cosas que juró no dejar exhibir a la codicia. Cartas, dog tags, una libreta con nombres. Nombres que en aquel entonces habían sellado pactos de hierro y miedo. Nombres que, si salían a la luz, pondrían en aprietos a hombres con camisas limpias en ciudades limpias. El hombre alto sonrió y dio un paso que olía a amenaza. No quieres meterte en esto, viejo. Hay gente que paga bien por lo que tu caballo sabe. El veterano pensó en huir. Pensó en meterse en la neblina y dejar que la montaña devorara su nombre otra vez. Pero cuando miró al guardabosques, apoyado contra la roca y mirando con ojos que ya se perdían, supo que no podía. Y cuando miró al caballo, que apoyó la frente contra su hombro en un gesto que le recordaba cómo su madre le sujetó la barbilla una noche de fiebre, supo con una claridad terrible y limpia. Había llegado la hora de poner verdad contra silencio. Sin previo aviso, el caballo dio un paso adelante y pegó la grupa a la roca, con un movimiento que fue parte animal, parte instinto aprendido. Empezó a escarbar con las patas delanteras donde la nieve parecía menos densa. Los atacantes rieron confiados. No va a encontrar nada. Pero el animal, con precisión instintiva, rasgó la nieve hasta que sus cascos chocaron con una tapa. Era poca cosa, un trozo de madera cubierto por piel vieja. El veterano se arrodilló y con las manos temblorosas apartó la cubierta. Allí, entre musgo y olor a tierra guardada, había una caja pequeña de metal, oxidada en los bordes pero cerrada firmemente. El hombre de la linterna se acercó con un brillo en los ojos, como si hubiera encontrado oro. Dio un paso para tomarla. «Alto», dijo el veterano. No gritó. No tenía esa energía. Era una voz que venía desde el centro de la pena. «No la toques». Ellos sonrieron y uno de ellos levantó la mano. En el movimiento hubo un flash. Acero. El veterano lo vio y el mundo se fraccionó en un sonido agudo. El hombre había sacado una pistola. El tiempo se hizo duro. Cada aliento era una piedra. El guardabosques se incorporó con un esfuerzo que pareció arrancarle la última fuerza, y escupió sangre. «No disparen», gritó. Su grito era una advertencia y una súplica. El ladrido metálico de la pistola fue una respuesta. Nunca había sido hombre de armas el veterano. Había sobrevivido a la guerra con promesas y noches silenciosas. No con un fusil siempre a mano, pero había aprendido la geografía de la montaña con un cuerpo que recordaba pasos de escape y escondites. Se movió con la calma que la vida le había impuesto. Bajó la mano hacia la caja y más rápido de lo que él mismo pensó, la abrió. Dentro, envuelta en tela aceitosa, encontró una libreta con páginas dobladas, 4 dog tags y una fotografía con la cara de Rogers. Había incluso un pequeño sobre con la letra de Rogers, precisa, temblorosa. El hombre del arma avanzó un paso y apretó el gatillo como si apurase una sentencia. El relincho que nació del caballo cortó el aire. No fue un sonido de miedo, sino un aviso. En aquel segundo, el veterano levantó la libreta como si fuera la bandera que no alzó en otra vida, y leyó en voz alta una línea que ardía con la inocencia de lo que no se debía esconder. Rogers escribió que no vendiéramos la verdad por silencio. Las palabras cayeron sobre la ladera como lluvia pesada. La risa del hombre con el arma se cortó. Otro disparo sonó, pero desviado por un salto del caballo que dejó escapar la nieve en una nube. El proyectil no alcanzó al veterano. El caballo había movido su cuerpo gigantesco para interponerse, y la bala rozó la grupa del animal, dejando una mancha roja que cuajó en la nieve. El animal gimió, y en su sonido hubo una fisura que quebró el alma del veterano. «No», gritó el guardabosques como un hombre que respiraba de golpe, tomando la última valentía que le quedaba. Se lanzó hacia el hombre armado con sus manos desnudas.
como si la furia pudiera devolver el calor a un cuerpo que ya se apagaba. En la sacudida cayó y rodó en la nieve. El hombre alto, sorprendido por el arrojo del que creía vencido, perdió concentración. Fue suficiente. El veterano corrió, agarró la linterna y la arrojó hacia la pendiente. La luz rebotó, se perdió, y en la oscuridad la confusión se adueñó de ellos. La pelea fue breve, pero brutal en su resultado. Uno de los atacantes recibió un golpe en la nuca al resbalar en una losa congelada y cayó aturdido. El otro desapareció en la noche con una herida en la mano y juramentos que el viento se encargó de llevarse. El jefe, el más calmado, tuvo un segundo de vacilación que fue todo lo que el veterano necesitó. Se abalanzó sobre él con una fuerza que pareció salir de un pozo sin fondo, y en el empujón el hombre perdió el equilibrio y cayó colina abajo, rodando entre la nieve dura hasta detenerse contra un tronco, atontado pero vivo. Nadie murió esa noche, pero la sangre en la nieve lo pintó todo con un color que no perdona. Entonces, en la tensión que siguió, con la respiración entrecortada y la caja entre las manos, el veterano miró al caballo. El animal respiraba con dificultad, la herida en la grupa sangraba, y su ojo brillaba como una moneda bajo la pena. El guardabosques, humillado pero vivo, sonrió con la boca rota por la sangre y murmuró algo que parecía una petición y una absolución. Llévalos a la luz. Lleva esto a la gente que no mira a otro lado. Y con esa exhalación, su mirada se apagó lentamente, como una lámpara cuyos últimos hilos se rompen. El veterano se arrodilló junto al guardabosques, le tomó la mano fría, y las palabras que hubiera querido decir a Rogers tantas veces volvieron con la brutal honestidad de la noche. Te debo esto, dijo, pero la voz le salía en un hilo. El guardabosques apretó su mano una vez como quien confirma algo ya sabido, y dejó de respirar. El veterano sintió cómo se cerraba una puerta y se abría otra que no había pedido. No era solo la muerte lo que lo golpeó. Era la responsabilidad. La libreta en sus manos pesaba ahora como un veredicto. Las primeras luces que rompieron la ladera eran débiles, como si el día pidiera permiso para asomarse. El veterano cubrió al guardabosques con su chaqueta, y con la caja bajo el brazo, montó al caballo con movimientos que buscaban no herir más al animal. La sangre se mezcló con la nieve y el frío, y cada vez que el caballo inhalaba, el veterano sentía el temblor de un cuerpo que le había salvado la noche. Subió la cuesta por un sendero que conocía de memoria, pero que ahora le parecía distinto. Cada piedra guardaba el eco de pasos que habían tenido consecuencias. Llamó sin decirlo en voz alta a los fantasmas que habían habitado su nombre. Rogó para que la mañana trajera algo que la noche había negado. Ayuda, palabra, justicia. Llegaron al pueblo con el alba cediendo a los techos. El coche del jefe estaba varado en la ladera. Su compañero herido yacía envuelto en una manta con un ojo hinchado, como una fruta podrida. La policía local, que había recibido un llamado de un radiofaro que alguien había conseguido encender en la noche, apareció con linternas y preguntas. La libreta, la caja, las dog tags y la fotografía fueron colocadas en una mesa de la comisaría como quien expone reliquias. Testimonio físico de una verdad que no cabía ya en la sombra. El veterano habló poco. Dio su nombre real en la oficina, y por primera vez en años lo dijo sin arrastrar el peso del pasado. La libreta contenía nombres, fechas y anotaciones sobre movimientos de animales y ventas a compradores que se escondían tras empresas fantasmas. Algunos nombres eran simples, administradores, comerciantes. Otros eran más abrasadores, encargados con cuentas en bancos extranjeros, políticos locales que se beneficiaron. La fotografía de Rogers tenía anotaciones en el reverso. Testigo. No lo dejen solo. La caja olía a nafta y a papel viejo. Olía a la verdad. Las noticias, iguales de lentas que el río en invierno, fueron haciendo su trabajo. El escándalo que contenía la libreta salió, primero en un periódico local,
luego en una cadena regional. Hombres que tenían negocios limpios en oficinas pulcras comenzaron a mirar su reflejo con menos tranquilidad. Algunos huyeron, otros fueron visitados por preguntas que hasta entonces no habían tenido respuesta. La montaña, que había guardado silencio demasiado tiempo, comenzó a curvarse hacia la luz. El veterano asistió, como testigo, a una investigación que lo obligó a abrir heridas que creyó cicatrizadas. Declaró en frío y con precisión. Reveló nombres. No buscó gloria. Buscó justa memoria. Entregó la libreta y las dog tags al fiscal que prometió perseguir a los culpables. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, por qué había vuelto a meter la mano en un pasado que le dolía, respondió con una honestidad que parecía nueva. Porque alguien tuvo que decir la verdad por ellos. Y en esa frase había una humareda de perdón, primero para Rogers, después para sí mismo. El pueblo, que hasta entonces lo miraba con cierta distancia, lo vio diferente. Ya no solo un extraño que vivía con un caballo, sino el hombre que sostuvo la verdad hasta exponerla. La mujer de la tienda dejó una taza de café en la mesa del veterano sin preguntar. Un niño se acercó tímido y le tocó la crin del caballo con una reverencia que sabía a gratitud. Los días que antes se deslizaban sin nombre, comenzaron a traer consigo personas que querían ayudar. Un herrero que vendió herraduras a precio de costo. Una muchacha que curó la herida del caballo con ungüentos y compresas que no tenían precio. La comunidad se transformó en una red que sostenía lo que una vez fue abandonado. Pero no todo se reparó con palabras. La cicatriz del caballo en la grupa sanó despacio. El animal demandó cuidado y tiempo, dos cosas que el veterano supo dar. Cada mañana le pasaba la mano por la crin y le hablaba en voz baja, sin asomo de metáfora heroica. Lo hiciste bien. Y el caballo, a su modo, lo escuchaba. En noches donde el viento golpeaba los cristales, el veterano sacaba la libreta y leía a Rogers en voz bajísima. Era como si le contara historias a un compañero que había faltado en el momento en que más lo necesitaban. Aquellas palabras, antes enterradas, comenzaron a ser ofrenda. Los hombres responsables, los que habían pagado por el silencio, fueron perseguidos. Algunos enfrentaron la ley, otros encontraron la humillación de perder lo que no es suyo, sin el rumor del dinero para limpiarlo. El dinero no arregla el hueco que deja la verdad, y la montaña mostró su fuerza. Cuando se le da voz, se transforma en juez. La gente, por su parte, comenzó a preguntarse por los caballos marcados en otros linderos, por las cajas enterradas en otras cuevas. Lo que parecía un caso aislado, se convirtió en un hilo que desató una red de denuncias. En privado el veterano lloró. Lloró por Rogers, por el guardabosques, por los caballos que nunca tuvieron una mano para acariciarlos. Lloró por la vida que le tocó vivir, por las deudas no pagadas. Y lloró también por la libertad recién encontrada, la de tener un nombre que no le pesara como una cadena. La culpa que lo había empujado al borde se convirtió en una herramienta para reparar. No era redención en una única pieza, era trabajo continuo, y cada día que pasaba, daba pequeños frutos. La comunidad lo llamó para ayudar con rastreos, para guiar a patrullas en caminos que conocía mejor que nadie. Su silencio se volvió útil. Su experiencia antes vergonzosa se volvió necesaria. El caballo, que había sido el catalizador de todo, recuperó peso y humor. Volvía a sacudirse la crin bajo el sol. Sus orejas volvieron a voltearse con curiosidad por cosas inocuas. Una corneja, un ruido de carro. Y cuando el veterano lo llevaba por la calle principal, la gente, sin hablar, entendía que aquel animal era más que cuero y hueso. Era memoria viva. La ceremonia fue pequeña pero honda. No hubo discursos largos. Hubo manos que colocaron tierra sobre una placa improvisada cerca del tronco de un pino, donde el guardabosques y Rogers habían compartido una risa una vez, en otra vida. El veterano llevó la caja vacía consigo.
La abrió por última vez para volver a mirar las dog tags antes de depositarlas junto al pino. Las palabras de Rogers, escritas con tinta temblorosa, se volvieron epitafio. Para quien no pueda hablar, que alguien lo haga por ellos. El pueblo asistió en silencio. Algunos trajeron flores, otros una rama. Los niños hicieron dibujos que nadie rompió. El veterano colocó la mano sobre la madera tallada, y por primera vez en años, sintió que su pulso no era un reloj que marcaba deuda, sino un latido que contaba presencia. El caballo se acercó y apoyó su frente contra la rodilla del veterano, como cerrando ese círculo. La marca en su costado, la herradura quemada, ya no era solo señal de una historia dolorosa, era emblema de supervivencia. Los días que siguieron mostraron cambios sutiles. El veterano volvió al sendero con menos temor. La cabaña ya no era refugio de ocultamiento, sino un lugar donde llegaban cartas de gente que quería agradecer. Hubo visitas de periodistas, sí, pero también de antiguos colegas que llegaron con manos callosas para ofrecer reparaciones verdaderas. Trabajos, proyectos para preservar senderos, propuestas para que la montaña fuera cuidada por quienes la amaban. El veterano aceptó sin ornamentos. Nada le devolvía lo que había perdido, pero había, ahora, la posibilidad de dar nueva forma a lo que quedaba. Una tarde, mientras el sol descendía en líneas de oro sobre las coníferas, el veterano se sentó junto al pino donde depositaron las dog tags. El caballo masticaba hierba dura a su lado, los ojos semicerrados. El veterano sacó la foto de Rogers y la frotó entre los dedos. La tristeza seguía ahí, con un filo que nunca desaparecería por completo. Sin embargo, un calor distinto, más ancho, le llenó el pecho. Entendimiento. Había hecho lo correcto. Había dejado de ser prisionero de aquello que no podía cambiar, y se volvió custodio de lo que sí. La comunidad, que alguna vez lo vio con cierto recelo, ahora lo miraba con respeto tranquilo. No se trataba de heroísmo fabricado. Era la consecuencia natural de quien, incluso tarde, decide sostener la verdad. Y el caballo, el animal que les había devuelto ese hilo, caminó esa nueva mañana por la calle principal, con la calma de quien fue guardián y ahora puede, por fin, descansar. La última noche en la que el veterano escuchó el viento sin miedo, salió afuera con una taza de metal. El aroma del café caliente subió y recordó a otras tazas, a otras mañanas. Se apoyó en la baranda y miró la loma donde la cueva quedaba invisible bajo la nieve. Pensó en Rogers, en el guardabosques, en los nombres escritos en la libreta. Pensó en los hombres que habían intentado comprar la verdad. Respiró hondo y, en el sonido de su respiración, supo que el pasado había dejado de empujarlo a huir. Ahora empujaba para reconstruir. El caballo alzó la cabeza y miró al cielo. Sus fosas nasales dibujaron en el aire un mapa que solo él parecía leer. El veterano se acercó y le pasó la mano por la crin. Lento, sin prisas. No dijo nada. No hacía falta. El gesto lo decía todo. Gracias, compañero. Perdón, amigo. Promesa. Al fin cumplida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana para que sigamos contando relatos que honran a los que no pudieron hablar por sí mismos. Comparte esta historia con quien valore la verdad, la lealtad y la memoria. Y acompáñanos en la próxima historia que también guardará el latido de quienes se atrevieron a decir la verdad.